¿Alguna vez te has alejado de alguien y viste a esa persona desmoronarse como si hubieras perdido el piso? Sin gritos, sin peleas, sin explicación, solo su silencio y el colapso total del otro. ¿Qué, de hecho, tu ausencia destruyó? ¿Usted o la ilusión que crearon sobre usted? En este video descubrirás una verdad oscura y liberadora. En muchas relaciones, lo que llaman amor es simplemente hacer miedo. Miedo a enfrentar su propio vacío. Miedo a perder el bastón emocional que representas. Cuando te alejas, lo que implosiona no es el vínculo, es la fantasía de estabilidad inconsciente la que ha diseñado en ti. No te has visto. Te usaron como ancla para sostener un alma que nunca aprendió a caminar solo. Y cuando este ancla se libera, la desesperación que nace no es amor, es un pánico de enfrentar el reflejo en el espejo. Hoy enfrentaremos una narración brutalmente honesta sobre el apego ansioso, las proyecciones psíquicas, los lazos simbióticos y el difícil viaje de la individualización. Porque, al final, el dolor que muchos sienten cuando te vas no tiene nada que ver contigo. Y todo lo que tiene en cuenta con lo que simbolizaste. Si ya te has sentido culpable de buscar libertad, si ya te han acusado de egoísmo por elegir tu paz, este video es tu espejo. Presione el juego, respire profundamente y ven a comprender por qué su silencio es a menudo el grito más liberador que alguien puede escuchar. Y si este contenido te toca de alguna manera, deja tu marca. Escribe en los comentarios, elijo estar completo. Desperemos a aquellos que todavía viven atrapados en papeles que nunca has elegido. A veces todo lo que haces es escapar. No hay gritos, ni acusaciones, ni fines dramáticos, solo silencio. Pero este silencio tiene el poder de implosionar estructuras emocionales completas. El simple gesto de retirar, de elegir la autonomía y la distancia, se interpreta como un ataque violento por quienes los proyectaron la base de su estabilidad. Este fenómeno, a primera vista y lógica, tiene profundas raíces en el inconsciente humano. El silencio, que debería ser neutral, se convierte en un espejo que refleja la desesperación de aquellos que nunca han aprendido a estar solos. El impacto de la eliminación no se explica solo por la pérdida de la compañía. Lo que realmente se desmorona es el castillo simbólico que se erigió sobre tu presencia. A menudo desconoces el centro de gravedad emocional de alguien. Cuando sale de la escena, el universo de esta persona se derrumba, no por amor, sino por dependencia psíquica. Sus alarmas primitivas de silencio activo, despojados de recuerdos no resueltos, llama miedos ancestrales. No comunica el rechazo. Revela la fragilidad emocional del otro, un terreno tan inestable que solo permaneció firme bajo el peso de su presencia. Y aquí está la verdad incómoda. Cuanto más intenso es el colapso, menos habla de ti y más revela el estado interno del otro. Tu silencio no te grita, él grita por la ausencia del apoyo simbólico que representó. Esta ausencia expone el vacío, revela heridas mal curadas y obliga al otro a enfrentar el abismo que siempre ha estado allí, oculto bajo la ilusión del vínculo. Cuando está en silencio, no estás sufriendo, estás revelando. Y esta revelación duele más que cualquier palabra. La mayoría de las personas entran en relaciones creyendo que están siendo vistas como es. Pero en la práctica se nos percibe con mucha más frecuencia como símbolos que como individuos reales. La mente humana, especialmente la mente herida, proyectos. Y usted, sin darse cuenta, puede transformarse en un espejo, apoyo emocional, una figura mítica que proporciona huecos antiguos. No eres solo quien eres lo que el otro necesita que seas. Esto significa que su función va mucho más allá de la coexistencia. Se convierte en una estructura, base, punto de estabilidad de una psique desorganizada. Este papel invisible se construye en silencio. No hay ceremonia, ninguna declaración.
Una mirada aquí, un gesto acogedor allí, y eso es todo. Fue ascendido a salvador emocional. Cuando esto sucede, su presencia ya no es una opción y se convierte en una necesidad para otra. Y en este escenario, cualquier gesto de autonomía, cualquier intento de reunirse nuevamente, se interpreta como una traición. La pregunta no es lo que haces, sino lo que representa para aquellos que dependen emocionalmente de ti. La tragedia silenciosa es que en este tipo de enlace deja de existir como individuo y existes como una función. No eres amado por quien eres, sino por lo que proporciona. Y el más cruel, el otro inconscientemente espera que nunca cambies, nunca crezcas, nunca te vayas. Su permanencia garantiza la supervivencia de una ilusión. Y cuando rompes esta expectativa, incluso sutilmente, la desesperación del otro no es perderte, sino por perder el piso. Porque eras más de una persona, eras el pilar invisible que mantenía todo en pie. Cuando alguien te apoya emocionalmente, hay una línea muy fina entre el verdadero afecto y la proyección inconsciente. La proyección es cuando el otro ve en ti lo que no puede reconocer en sí mismo. Puedes ser visto como la héroe, la madre acogedora, el padre protector, el guía espiritual, arquetipos arraigados en el inconsciente colectivo, como enseñó Carl Jung. Pero el problema comienza cuando esta imagen simbólica toma el lugar de su identidad real. Te conviertes en un personaje dentro de la mente del otro, diseñado para satisfacer tus más profundas necesidades. Esta dinámica crea un equilibrio falso. La presencia del Salvador, usted, calma el caos interno del otro, pero superficialmente y temporal. En la práctica, lo que sucede es una subcontratación emocional. La otra no enfrenta sus fantasmas, solo los silencia con su presencia. Te conviertes en la muleta psíquica, alguien que mantiene el sistema trabajando sin que tenga que enfrentar tus heridas. La relación no se estabiliza por amor, sino evitando el vacío interno. Y mientras mantiene disponible, el sistema sigue, incluso si es frágil. El colapso llega cuando sales de la escena, la eliminación de su interrupción de presencia, todo porque estaba inconscientemente conteniendo un caos nunca tratado. La explosión emocional que ocurre, crisis, acusaciones, manipulaciones, no tiene nada que ver con el final de la relación, pero con el final de la fantasía que apoyó la estabilidad emocional del otro. Irónicamente, cuanto más grita su ausencia, más revela que nunca te vio realmente. Vio lo que quería ver, y eso, al final, siempre cobra un precio. Desde los primeros días de la vida, hemos comenzado a desarrollar patrones emocionales que darán forma a nuestras relaciones futuras. La teoría del apego, propuesta por John Bowlby y profundizada por Mary Ainsworth, muestra cómo los lazos inseguros en la infancia crean adultos que viven con una advertencia constante, esperando el abandono en cualquier momento. Para estas personas, relacionarse no es una experiencia de intercambio, sino de supervivencia. No aman a la ligera, aman la desesperación. Y cuando encuentran a alguien que representa estabilidad, se aferran como si estuvieran en alta mar, sin chalecos salvavidas. En este escenario puede confundirse con un refugio seguro. Su presencia trae previsibilidad y su ausencia, caos. Cualquier movimiento de eliminación, aunque pequeño, activa alarmas profundas. El cerebro de la persona con apego ansioso no diferencia el peligro muy bien real de la amenaza emocional imaginada. Un silencio, un retraso en la respuesta, un cambio en el comportamiento, todo se interpreta como un signo de abandono inminente. Y la respuesta siempre es intensa, casi desesperada, porque la amenaza se vive como real. Entonces te conviertes en el regulador emocional de alguien. El equilibrio psíquico del otro depende de su constancia, y si por alguna razón rompes este patrón, lo que emerge es un trauma,
no necesariamente causado por usted, sino por todo lo que su presencia simbolizó. Y esta carga simbólica, tanto como no es tu culpa, se convierte en tu responsabilidad emocional en la mente del otro. Y luego comienza la trampa. Te encuentras culpable de dolor que nunca creaste, pero que sufriste solo por estar presente. Romper un vínculo simbiótico es más que terminar una relación. Está provocando una ruptura psíquica que puede sentirse como una verdadera amputación. Cuando dos personas se fusionan emocionalmente, no hay distinción clara entre el yo y el otro. Esta fusión, que a menudo comienza en la infancia y se transfiere a las relaciones de adultos, crea una ilusión de unidad. La presencia del otro se percibe no como una elección externa, sino como parte del ser mismo. Y cuando se elimina esta presencia, el impacto es visceral, casi físico. Lo que se pierde no es solo la empresa, sino parte de la identidad misma. Margaret Mahler llamó a este fenómeno nacimiento psíquico forzado, cuando la separación obliga al otro a verse a sí mismo como un individuo por primera vez, pero sin preparación emocional para ello. El dolor no viene del final en sí mismo, sino del colapso de la simbiosis. Es como si el otro dijera: no sé quién soy sin ti. Esta sensación de desintegración es lo que conduce a reacciones extremas, a menudo desproporcionadas, pero psicológicamente consistentes con la profundidad de la fusión. El mayor desafío es que para aquellos fuera de este colapso, todo parece exagerado, pero para aquellos que viven simbiosis, la separación es equivalente a ser arrancado de su propio cuerpo. Y en este contexto, se arrojan la culpa, se hacen acusaciones y el intento de restaurar la antigua unión se vuelve obsesiva. Usted, que solo trató de recuperar su individualidad, se convierte en el villano de una historia que en realidad nunca fue suya. Usted fue solo el escenario de un drama interno mucho más antiguo y profundo de lo que cualquier relación podría contener. Es doloroso admitir, pero en muchos casos, lo que se ha llamado amor nunca ha sucedido a una proyección emocional desesperada. La intensidad, el apego, los gestos dramáticos, todo esto puede dar la impresión de una sensación profunda. Pero cuando miramos de cerca, nos damos cuenta de que el verdadero amor respeta la individualidad, mientras que la dependencia requiere una presencia, control y sumisión constante. Cuando te alejas y el otro colapsa, no es el amor que estás gritando, es el miedo a enfrentar tu propia fragilidad, el vacío en sí. Tu ausencia no duele porque fuiste amado, sino porque trabajaste como una especie de armadura psíquica contra la impotencia emocional. Esta confusión entre el amor y la dependencia se ve impulsada por las narrativas culturales y las experiencias de los niños no resueltas. La idea de que el amor duele, que los celos son la prueba de afecto, que la desesperación es un cumplido para la profundidad de la conexión, es un error que cruza a las generaciones. La verdad es que el amor saludable permite que el otro exista fuera de ti, sin causar desesperación. Cuando el sentimiento se basa en la dependencia, el otro ya no es un ser humano y se convierte en una extensión del sistema nervioso emocional de la persona ansiosa. Su función es estabilizar, regularmente, soporte. Y esto no es amor, es encarcelamiento. Cuando finalmente rompes este ciclo y eliges tu libertad, lo que colapsa no es un sentimiento, sino una estructura de supervivencia emocional. Y lo más revelador es darse cuenta de que este colapso, por dramático que sea, no está hablando de usted, sino de la estructura que el otro ha creado para no tratar con sus propias sombras. Usted fue el parche, la pared que evitó la visión del abismo. Cuando te fuiste, acabas de quitar la tela que cubría el agujero. La caída, por lo tanto, es de la otra, pero liberación es tuyo. Pocas cosas son tan dolorosas como darse cuenta de que en una relación no se ha reconocido en su totalidad, sino que se reduce a una función simbólica.
Cuando alguien está herido emocionalmente, inconscientemente busca los recursos que faltan por dentro. En este proceso se transforma en un espejo, guía, medicina, algo que cura, esa consola, que tiene sentido. Y el problema no es importante para alguien. El problema es ser esencial, debido a que los elementos esenciales no pueden cambiar, no pueden irse, no pueden respirar fuera del guión establecido. Te conviertes en un personaje en una trama que no escribiste, sino de la que te conviertes en prisionero. Esta dinámica de idealización es sutil y silenciosa. Estás elevado a un pedestal, pero no para ser admirado, para ser utilizado. Los otros proyectos en usted, sus necesidades, sus vacíos, sus necesidades inadecuadas. Y cada gesto tuyo se interpreta como confirmación o amenaza de esta fantasía. Un gesto de distancia, traición. Una solicitud de espacio, abandono. Un intento de imponer límites, acto de crueldad. Comienzan a vivir bajo el peso de las expectativas de los demás, mientras que su verdadera identidad lentamente se borra como una vela olvidada en un altar. La más cruel de esta dinámica es que, al darse cuenta de esto, te das cuenta de que nunca has sido amado como realmente es. Fue amado por lo que representaba, por su función emocional. Y cuando intentas salir de este documento, el sistema entra en un descanso. El otro no siente su pérdida, sino la pérdida de estabilidad interna que proporcionó. Su dolor no se trata de ti. Se trata de perder el anestésico, el escudo, la muleta, y finalmente entiendes que la mejor prueba de amor que puede ofrecerte es salir de este juego. No para castigar al otro, sino finalmente existir como un ser completo. Cuando alguien se derrumba ante su partida, lo que emerge de las cenizas no es un amor frustrado, sino un niño herido que nunca tuvo la oportunidad de crecer emocionalmente. Reacciones exageradas, brotes emocionales, apelaciones desesperadas, todos son ecos de trauma infantil no resuelto. La teoría del desarrollo emocional nos muestra que muchas personas nunca han completado el proceso de separación e individualización. Crecieron biológicamente, pero emocionalmente todavía viven en la simbiosis con la figura del otro. Y cuando este otro desaparece, lo que emerge es un arcaico, visceral, imposible de racionalizar, la desesperación. La infancia es el campo donde se plantan estas heridas. Relaciones inestables, abandono emocional, negligencia afectiva. Todo crea una psique que aprende a sobrevivir a través de la fusión. En lugar de aprender a regularse, este niño crece desesperadamente en la presencia de alguien para no colapsar. Y cuando juegas este papel, incluso sin saberlo, te conviertes en el cable que mantiene todo junto. Tu salida, entonces, no solo es dolorosa, es devastador, porque obliga al otro a enfrentar una herida que había sido anestesiada por su constancia. Este colapso, por lo tanto, tiene poco que ver contigo. Es sobre todo el reflejo de un dolor anterior, a menudo inconsciente, el que solo fue reactivado por su eliminación. Y la crueldad de esto es que incluso involuntariamente te conviertes en el objetivo de la furia, la culpa, la necesidad del otro. Pero la verdadera cura no está a su regreso. Es en la confrontación de este dolor primitivo, en la inmersión profunda que el otro debe hacer para finalmente crecer. Y usted, al mudarse, puede ser el catalizador de esta transformación, incluso si no recibe reconocimiento por ello. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, cuando ya no eres pareja y te conviertes en cuidador. No hay contrato firmado, no hay promesa formal, pero de repente te das cuenta de que toda la estabilidad emocional de la otra persona depende de tu presencia. Usted es el consuelo con dolor, el relajante en las convulsiones, el apoyo incondicional en las tormentas internas que no han sido causadas por usted, pero son su responsabilidad. Y este papel, aunque parece generoso,
es una trampa peligrosa. Comienzas a desaparecer mientras cuidas el dolor de los demás. Este tipo de dinámica es común en las relaciones donde una de las partes aún lleva heridas emocionales profundas. La necesidad de ser salvado, bienvenido, protegido, es tan grande que el otro viene a ver en usted la figura que faltaba en la infancia, el cuidador ideal. Y al principio esto puede parecer afecto, incluso amor, pero pronto se vuelve sofocante, debido a que te das cuenta de que tu autonomía no está permitida, que tu ausencia es intolerable, que tu individualidad se considera una amenaza. No puedes enfermarte, no puedes cansarte, no puedes salir de la escena. De lo contrario, activará una crisis. Ser el cuidador emocional de un adulto lesionado es vivir bajo una carga que no le pertenece. Y por mucho que te esfuerces, nunca será suficiente. Porque la cura no está en ti, está en el otro. Puede ser apoyo, pero nunca sustituye un proceso que solo se puede vivir individualmente. Y lo más cruel es que al tratar de liberarse de este papel, será acusado de abandono, frialdad, egoísmo. Pero la verdad es una: no naciste para llevar el dolor que el otro se niega a enfrentar. Su papel no es mantener a nadie completo, es estar todo tú mismo. El término nacimiento psíquico forzado describe con precisión lo que sucede cuando alguien, por primera vez en la vida, está obligado a existir sin la presencia simbiótica del otro. Este proceso es brutal porque desenmascara la simbiosis inconsciente que se ha mantenido durante años. La persona que siempre se ha percibido a sí misma a través del otro, a través de la reflexión, la confirmación, la presencia constante, de repente necesita mirarse a sí mismo y descubrir quién es sin esta referencia externa. Es una ruptura que no se limita al campo emocional, alcanza su propia identidad. Este dolor es comparable a la separación de un miembro del cuerpo. No es solo ausencia, es una amputación simbólica. El otro ya no sabe dónde termina y dónde comienza. La soledad, en este caso, no es la falta de compañía, sino la ausencia de un espejo que una vez ofreció significado, forma, definición. Y ahí es donde muchos colapsan, porque enfrentarse a sí mismo, desnudo de proyecciones y validaciones externas, es uno de los actos más desafiantes de existencia humana. Pocos están preparados para esto. La mayoría huye, niega, se revuelva, culpa al otro por el dolor que en realidad siempre estaba allí, amortiguado bajo la comodidad de la fusión. Pero, por doloroso que sea, este nacimiento psíquico forzado puede ser el primer paso para la verdadera libertad emocional, porque solo cuando el otro desaparece como un ancla simbólica se puede aprender a flotar solo. El proceso es duro, lleno de recaídas, que le falta al conocido, incluso tóxico, pero también es liberador, porque en el fondo, el mayor arresto no fue el vínculo con el otro, fue la negativa a ser quien eres, independientemente de cualquier relación. Y este nacimiento, incluso completamente desgarrado, puede ser el comienzo de la verdadera individualización. La autonomía, cuando está conquistada por aquellos que siempre han vivido bajo el peso de la expectativa de los demás, a menudo provocan reacciones inesperadas. El simple acto de posicionarse, decir no, elegir una forma propia, es interpretado como una afrenta por aquellos que dependían de usted para mantener su ilusión de control. Y lo que sigue es una muestra de manipulación emocional, chantaje sutil, explosiones desproporcionadas. Todo esto con un objetivo: restaurar la simbiosis rota para hacerte volver al papel que el otro ha elegido para ti, incluso si cuesta tu paz interior. Estas reacciones no siempre son conscientes. A menudo, aquellos que los practican genuinamente creen que sufren por el amor, pero en esencia, el sufrimiento no es por la pérdida de usted, sino por la pérdida de la función que hizo.
Y para rescatar este papel, todo es válido. Acusaciones veladas, silencios punitivos, inversiones morales donde el deseo de libertad se etiqueta a medida que surge en egoísmo. El otro se destaca como una víctima, como una abandonada injustamente, cuando de hecho está desesperada de que ya no puede controlar su fuente de estabilidad emocional. Esta represalia de la autonomía es una de las caras más peligrosas de los lazos simbióticos. Ella trata de encarcelar bajo la máscara de afecto, forzar bajo el pretexto de la conexión para capturar a través de la culpa. Pero detrás de cada gesto de manipulación se niega a enfrentar su propio vacío, porque es más fácil culpar a aquellos que se van que admitir que nunca has aprendido a quedarse contigo mismo. Y es por eso que, en estos momentos, la mayor prueba de amor propio es mantenerse firme. No cedas al drama para retirarse del dolor de los demás, para entender que ser libre a veces es acusado por aquellos que no saben cómo vivir fuera de prisión. Hay una poderosa trampa emocional que captura a aquellos que intentan liberarse de los lazos simbióticos, la culpa. El otro colapso, llora, sufre, ruega, y todo esto recae sobre usted como si fuera una consecuencia directa de su elección. Pero la verdad, por difícil que parezca, es que no eres responsable del caos interno que el otro se niega a enfrentar. Es posible que haya sido un apoyo, un espejo, un símbolo de seguridad, pero nunca fue ni puede ser responsable de la estructura emocional que el otro debería haber construido solo. Esta culpa a menudo nace de empatía mal dirigida. Sientes compasión por el sufrimiento del otro y en un gesto de nobleza emocional considera de nuevo devolviendo de regreso. Pero el problema es que al hacerlo solo estás posponiendo lo inevitable, la necesidad de que el otro enfrente tu propio dolor. Y peor, te anulas, te deshaz de ti mismo, faltan al respeto. Ayudar no es llevar al otro en la espalda. Para ayudar en algunos casos, salga del camino para que el otro aprenda a caminar. Y eso requiere fuerza, mucha fuerza. Porque asumir que el dolor del otro no es su responsabilidad es un acto de madurez emocional. Es entendiendo que cada uno posee la historia en sí, incluidas las partes no resueltas, y que su libertad, su autenticidad, su derecho a ser quien es una moneda de cambio para mantener la estabilidad de cualquier persona. Puedes extender tu mano, pero no puedes hundirte juntos, y cuando elige no hundirse, está enseñando con su propio ejemplo que es posible y necesario nadar por su cuenta. No todo el cuidado es amor. A veces, lo que parece ser el control es realmente el control disfrazado. Y en los lazos simbióticos, este control se manifiesta con la apariencia de afecto. El otro cuida, las preocupaciones se involucran en cada detalle de su vida, pero detrás de esta dedicación existe una expectativa silenciosa de que se vuelva dependiente, predecible, obediente. La relación ya no es un espacio de libertad y se convierte en un campo de control emocional. Se observa cada movimiento tuyo, cada silencio interpretado, cada elección autónoma vista como una amenaza. Este tipo de amor se ahoga, requiere reciprocidad absoluta, fidelidad sin restricciones, entrega total, y no como un pacto entre dos seres libres, sino como una imposición de aquellos que no saben que existen sin el otro. Poco a poco te das cuenta de que ya no puedes ser tú mismo. Necesitas caminar en huevos, medir palabras, contener impulsos. Cualquier signo de individualidad se percibe como rebelión. Y en este contexto, el vínculo ya no se intercambia y se convierte en encarcelamiento. El otro no lo quiere. Quiere la función que realiza, la seguridad que aporta su previsibilidad. Romper con este falso amor es liberador, pero también doloroso. Porque deja marcas, plantó en ti la pregunta: ¿estoy siendo cruel? ¿Estoy abandonando a alguien que me ama?
Pero el amor real no encarcela, no requiere sumisión, no se vuelve cuidado por el control. El verdadero amor te permite ir, crecer, cambiar. Si el otro no puede soportar su libertad, no es amor lo que siente. Tiene miedo de estar solo consigo mismo. Y este miedo no es tu problema. Cada bono simbiótico está respaldado por un contrato invisible, un pacto silencioso que dice: me das lo que necesito y a cambio te dejo existir a mi lado siempre que sigas el guión. Este contrato no es explícito, nadie lo escribe, nadie lo firma, pero gobierna los comportamientos, define roles, encarcela a las identidades. Y cuando decides romper este contrato, la reacción es casi siempre violenta. Debido a que el otro no quiere perder la comodidad de la previsibilidad, la seguridad de saber que siempre estará allí para hacer su parte. Romper este pacto requiere coraje, porque no se trata solo de salir de una relación. Se trata de romper una estructura mental, una fantasía colectiva entre usted y el otro. Está diciendo que no al papel que se le ha impuesto. Es elegir la verdad en lugar de la conveniencia. Y esta elección viene con el precio: culpa, juicio, exclusión, dolor. Eres visto como el traidor, el ingrato, el frío. Pero de hecho, no está evitando que esta relación tenía sentido. Está dejando de organizar una pieza donde su papel ya no le queda bien. Este descanso, por devastador que parece al principio, es la apertura de algo más grande, la reconexión con su propia esencia, porque mientras estás atrapado en el contrato, vives para el otro. Sus movimientos se calculan, sus decisiones condicionadas, su identidad sumergida. Romper es, por lo tanto, un acto de autoafirmación. Es declarar que su libertad vale más que la aprobación de los demás. Y quien realmente ama, quien está listo para un vínculo maduro, comprenderá esta decisión, incluso si duele. Aquellos que no entienden probablemente nunca te vieron realmente. Acabo de ver lo que necesitabas que eras. Un punto llega en la vida que permanecer en una relación simbiótica es lo mismo que renunciar a su propia alma. Te miras en el espejo y ya no te reconoces. Tus opciones no son tuyas, tus sueños fueron adaptados, tus palabras se filtraron. Todo gira en torno a mantener al otro cómodo, estable, satisfecho, y en este proceso silencioso desaparecerás. Hasta que un día el dolor de no ser que sea más grande que el miedo a estar solo. Y aquí es donde nace la verdadera liberación, en el momento en que te elijas a ti mismo, aunque sabes que esto puede significar romper los lazos, enfrentar juicios, lidiar con la soledad. Este viaje de regreso al verdadero yo es arduo. Requiere enfrentar sombras, deconstruir creencias, revisar narraciones enteras que creía que eran tuyas, pero solo eran proyecciones de la otra. Es como volver a casa después de años de deambular por los territorios de los demás. Al principio parece extraño. Te preguntas quién eres, qué quieres, qué te gusta, pero gradualmente surge la verdad, y junto con ella viene la paz de saber que incluso si el camino es solo, Él es real, y la realidad, por difícil que sea, siempre es más ligera que el arresto de las máscaras. Estar todo no es ser perfecto, está siendo cierto, está teniendo el coraje de existir sin dar forma a las expectativas de los demás. Está mirando a los ojos de aquellos que intentan controlarte y decir: elijo ser libre. Porque al final, la vida es demasiado corta para ser vivida en el periódico que escribieron para ti. Tu misión no es apoyar a la emocional de nadie. Su misión es averiguar quién es usted debajo de todas las capas de miedo, culpa y acondicionamiento. Y este descubrimiento es siempre un acto de amor, para ti y paradójicamente también para el otro. Porque solo cuando somos completos podemos ofrecer algo verdadero a alguien.